Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 1 de febrero del año 2021. Estamos con Ana Laura Pérez, Martín Bueno, Pablo Carrasco y Gabriel Mazarovich. Pasamos a un segundo tema. El politólogo Óscar Botinelli sostuvo ayer que el gobierno de Luis Lacalle Pou lleva adelante una estrategia en la que quiere aplastar al Frente Amplio lo más posible. En una entrevista a Página Entera en el diario El País, el director de la consultora Factum sostuvo, entre otras cosas, que en el gobierno hay una línea de búsqueda de hostigamiento permanente. Tanto que cuando uno analiza los anuncios de gobierno, es más lo que se habla contra el gobierno anterior que lo que se habla de la propuesta del nuevo gobierno. Para Botinelli, la administración Lacalle Pou sigue una línea política por la cual el que triunfa trata de aplastar al que se va. Va por el lado de que al enemigo que huye se lo persigue y se lo destruye. Por un concepto de estrategia política de querer destruir al frente y aplastarlo lo más posible, aseguró. Dijo, por otro lado, que esa línea política no es común en Uruguay, pero sí en América Latina y particularmente en Argentina. Como toda estrategia arriesgada, hay que ver si este esfuerzo va acorde al resultado. Si uno mira bien, puede hacer un esfuerzo y después el resultado no es tan grande, añadió Botinelli. Pablo, esta vez te doy primero a ti. Botinelli, qué personaje, porque es brillante, pero me cuesta a veces darme cuenta exactamente por dónde va. Yo distingo 3 puntos en esa entrevista que me interesan. Uno es él arranca con una descripción de las estrategias liberales del gobierno, contraponiendo, digamos, la preocupación por el grado inversor o la preocupación por la pobreza, cuando eso, digamos, que se repite tanto, es una falsa oposición. Quien va a pagar la pérdida del grado inversor van a ser los pobres. Lo que pasa es que como no es algo tan fácil de entender ni es tan automático, es comprable decir, en vez de atender a la pobreza están cuidando el grado inversor. Esa era una. La otra es con respecto a la oposición, a la persecución de Frente Amplio, pero por lo menos ya conseguimos exiliar a Gabriel como parte de esa estrategia, ¿no? Y allí yo veo dos oposiciones acá hay, ¿no? Hay una oposición que es con la que ha decidido hablar Lacalle, en la cual podés poner a Orsi, a Cose, a Carámbula, exactamente igual que hacía Tabaré Vázquez cuando trataba de evitar a los radicales y se movía en las sombras y a espalda de ellos. Lacalle no está haciendo otra cosa, no está haciendo algo diferente, ¿no? Entonces, allí tenés otra que es la que está en campaña electoral, ¿no? Que yo creo que el otro día, una entrevista insólita, fascinante y aterradora que hizo Romina a Olesker, que fue el que contestó y puso sobre la mesa cuál es el plan B, ¿no? Era cerrar la construcción, renta básica universal, gastar las reservas del Banco Central, digamos. ¿Cómo haces para promediar con ese plan B un gobierno que no va a hacer nada de eso, la cuarentena obligatoria, por ejemplo? Entonces, ¿hay una persecución por no hacer la cuarentena obligatoria? ¿O hay una oposición que es el segundo grupo, que ha decidido ir al choque? Vos con no sé si saben lo que son las paleteadas en el ganado, donde vos sueltas una vaca y vos vas con el caballo al costado y la vas corriendo desde el costadito para tratar de meterla en un corral, ¿verdad? Eso es lo que sería lo que debería ser una oposición. ¿Qué hace la oposición? Suelta la vaca y va de frente y se escracha, entonces el animal no conseguís absolutamente nada de eso. Entonces, esto se baila de dos, ¿de quién es el problema? ¿Del que propone gastar la reserva del Banco Central? ¿Ese es el perseguido? Bueno, si es así, que lo sea. Pero esto, para una persona tan inteligente como Botinelli, me llama la atención que no le quede tan claro. Y después sigo con el tema Cabildo, que para mí es el tercero. Bueno, porque también habló de la relación entre el gobierno y Cabildo Abierto, ¿no? Pero sigo ahora con Ana Laura. Sí, a mí me pasa, hay como dos cosas, ¿no? De la segunda no abordamos, pero me parece que sería interesante, como aunque sea decirla, y es que Botinelli sufrió ciertos ataques hasta personales y profesionales por la opinión
las opiniones que dio en esa entrevista. Me parece que incluso en particular algunos legisladores del Partido Nacional reaccionaron de una manera, si se quiere, un poco destemplada. ¿Tú estás hablando de eso, lo que ocurrió después de la publicación de este reportaje ayer? Correcto. Ajá. Sí. El senador Sebastián da Silva anunció en Twitter que hizo una serie de pedidos de informes a los que tiene todo el derecho, pero es como un poco feliz que alguien diga en una entrevista determinadas cosas y la reacción sea hacer un pedido de informes para ver cuánto dinero le estaba pagando al Ministerio de Economía por su revista y sus trabajos de consultoría. Me parece que eso justamente... A lo que voy es, yo no veo esa persecución que ve Botinelli, a quien también considero un tipo brillante, no la veo. No, me resulta difícil de compararla con el caso de Argentina. Él habla de Macri, pero en realidad en Argentina se da en todos los gobiernos. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales hay causas judiciales que se abren todos los días, jueces que poco menos que persiguen sistemáticamente a determinadas personas, y eso después cambia de signo y vuelve a rotar. Eso en el Uruguay no lo veo. Yo lo que veo es que, en todo caso, la calle lo que hace es una cosa que de hecho Tabaré Vázquez la hizo también muchas veces y es válida en política, y es elegir a sus interlocutores, elegir con quién habla y con quién no, elegirle a la oposición las caras que aparecen y las que no. Obviamente a la oposición eso no le interesa, uno no quiere que le elijan a uno quién habla y quién no, pero también es válido que el presidente juegue ese juego. Creo que es lo que hizo con Carámbula y con Fernández Galeano el otro día, y lo ha hecho varias veces, y creo que en algunos temas lo que está haciendo es ignorándolos. Sí, estoy de acuerdo con otras cosas que dice Botinelli en la entrevista, por ejemplo, que la oposición es crítico con el Frente Amplio y dice que está haciendo una oposición que no está bien, que está como perdido. Yo creo que es parte de este mismo problema, y sí en cierta obsesión del gobierno por el tema coronavirus y por la figura presidencial como una especie de figura superheroística manejando la pandemia. Esa parte del diagnóstico la comparto. No el hostigamiento, no usaría la palabra hostigamiento, me parece un poco grande. ¿A ti, Martín, te sorprendió el enfoque de Botinelli a propósito de la relación entre el gobierno y el Frente Amplio? Sí, la verdad que sí, porque aparte uno venía leyendo la entrevista y básicamente estaba haciendo un análisis bastante, por lo menos que uno compartía, o puede ser que te queda bastante razonable, y de repente es como que le saltó la térmica. O sea, yo lo vi así. Él habla de la pandemia, cómo la pandemia blinda al presidente, eso es algo que obviamente yo comparto, razonable. Habla del encare que ha hecho el gobierno respecto a la coalición, que es una coalición bastante particular, todo eso viene, y de repente con esto de aplastar al Frente Amplio, sumado a compararlo con Argentina, yo lo veo absolutamente destemplado. O sea, yo siento que el gobierno, en todo caso, lo que ha hecho el presidente en particular es hacer un gobierno muy personalista, muy personalista. Es un gobierno que en todo caso sí se lo puede, en todo caso, alegar que ha ignorado o que ha tratado de hacer la suya, pero en ningún momento yo lo he visto en una actitud, diríamos, de ataque o de intentar de aplastar el Frente Amplio. Todo lo contrario, es más, ha tomado varios interlocutores del Frente también para mostrarse abierto. Botinelli se detiene en lo que él ve como una intención de establecer una crítica. Es una línea de búsqueda de hostigamiento permanente. Y por eso aparece lo que yo leí en la introducción. Él dice que cuando se hace anuncios en el gobierno, es más lo que se habla contra el gobierno anterior que lo que se habla de la propuesta nueva, de la que se está comunicando. O sea, realmente, si yo veo los grandes hitos de que ha tenido este gobierno, no logro leer eso que él lee. A ver, no lo veo. Obviamente, uno tiene... estoy de acuerdo con algo que comentó Ana Laura. O sea, Botinelli realmente es un profesional de una enorme trayectoria, que uno debería respetarlo. Ayer se fueron de tono varios. Uno puede estar absolutamente en desacuerdo. Yo estoy en particular absolutamente en desacuerdo. Él tendrá sus motivos o tendrá un momento coyuntural de su vida en que lee eso. A todos nos ha pasado a veces
leer las cosas de manera extraña. Yo creo que en este caso fue lo que pasó. Leyó este asunto de manera un poco extraña. Sí creo que en todo caso el aplastar, entre comillas, o el riesgo de sobrevivencia va más por otros partidos que por el Frente Amplio. Bueno, y Gabriel, directamente involucrado, digamos. Pero estamos todos involucrados, ¿no? Porque Óscar habla de todo el mundo en la entrevista. En realidad es un análisis, yo creo que es un análisis muy lúcido y que juega con cosas que el resto de otros análisis no han sido así, y le recomendaría a los que se pusieron tan nerviosos y dijeron tanto disparate e investigan, que en realidad son otras empresas encuestadoras las que reciben fortunas del Estado de todos los colores y hacen análisis bastante más simplistas y errados durante años que los que ha hecho Botinelli, si quieren hacer pedido de informe. Y ahora son candidatos a la Corte Electoral. Pero a mí lo que me parece es que, primero, que creo que Botinelli yo hay veces que he estado, y en también tengo diferencias con su lectura, pero creo que es uno de los analistas políticos más finos, porque le agrega al manejo de datos por trabajar en Factum una trayectoria y una experiencia política con el sistema político y electoral uruguayo que le da mucha profundidad a sus análisis, esté uno de acuerdo o no con las conclusiones. Que en este caso hay algunas que sí y otras que no, como todo. Me parece que es muy interesante el planteo que hace hacia la interna de la coalición de gobierno en torno al problema del Partido Colorado y Cabildo Abierto y cómo eso se va a resolver, y lo hace con una cuestión que interpela a la coalición de gobierno, pero también interpela al Frente Amplio. Dice que está equivocado el Frente Amplio en pensar que se va a terminar rápido la coalición de gobierno, que es otro el problema que hay una relación que está manejando la calle Pou, en este caso, muy arriesgadamente, pero con la apuesta política que puede hacer. Él tiene un respaldo que llega al menos al 30% de la ciudadanía, se tuvo que juntar con 5 partidos, y él garantiza a partir de jugar a la rueda de carro, todo va con él y vuelve. Y bueno, no es la primera vez que se hace, ni en el mundo, ni acá en Uruguay, y él cuestiona la lectura que otros hacemos de cómo va a terminar el apoyo. Sí, en un momento le preguntan, en la entrevista le preguntan, el Frente Amplio decía que la coalición no está asegurada y por eso se explica la urgencia que hubo en aprobar la LUC, la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué opina de esto? Y Botinelli contesta, el Frente Amplio lo que quiere decir es que la coalición de gobierno estalla en cualquier momento. Y a mí me da la impresión de que esa presunción no es correcta. Y por eso digo, lo que sucede es otra cosa, y es que el propio Lacalle Pou tiene una concepción que no es favorable a la coalición, la recibió impuesta, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que en torno al tema del Frente Amplio y al debate sobre el Frente Amplio y lo que plantea Botinelli, yo creo que tiene razón. Creo que cuando termine el tema o empiece en el medio a ver un conjunto de cosas, se va a ver con más claridad. O sea, uno mira los debates en el Parlamento, y los debates en el Parlamento es la herencia maldita del Frente Amplio en todo. En la educación, en la seguridad, en el trabajo, ni hablar, ¿no? Lo horrible que es la dictadura frente amplista sindical que casi viven en el país de los soviets, los pobres empresarios, ¿no? Y en general, claro, parece que estuviéramos en una república soviética espantosa donde no pueden respirar, ¿no? Entonces, y les fue horrible los 15 años anteriores, espantosa, tan mal que tienen que sacar todo lo que dice el Frente Amplio. En la salud es lo mismo, cada vez que hablan en contra de. Creo que es una estrategia política, creo que está muy bien este planteo Botinelli, más allá de la forma en que lo haya hecho, porque nos ayuda a colocar. Yo recuerdo que acá cuando gobernaba el Frente Amplio hubo teóricos de la derecha, intelectuales orgánicos de la derecha, que la iban de periodistas objetivos y ahora tienen cargo en el gobierno, que planteaban que el Frente Amplio era el peronismo. Se parecía a Argentina, estábamos argentinizando a Uruguay. Y resulta que la calle Pou es mucho del macrismo, está argentinizando al Uruguay en esta discusión. Pero tiene que ver con qué papel le otorga el marketing político, enorme y muy bueno además. Hay que felicitarlo a la calle Pou.
y a su equipo por la estrategia de marketing político que está haciendo. Es muy buena y está coacheado hasta cuando sonríe y hasta de qué largo se deja la barba. Y eso es parte de una concepción política. Ahora, tiene sus límites, por dos razones. Primero, a sus dos socios de la coalición va a llegar un momento que no le va a servir ser el partener que aplaude y que nunca sale en los focos. Va a tener que tener alguna cosa, el Partido Colorado en particular y a Cabildo Abierto también. Y en segundo lugar, porque el Frente Amplio lo podrán negar, le podrán pegar, decir que fue todo horrible, que es todo espantoso, pero es que es la fuerza política, la primera fuerza política del Uruguay desde 1999 y tiene el 40% de la ciudadanía. Y eso no hay marketing que lo tape, ni que lo anule. Entonces, se pueden hacer juegos de marketing y llamar compañeros para hablar, y está bien que se hable, porque nunca hay que romper todos los puentes y siempre tiene que haber teléfono de comunicación y se tiene que hablar, porque es así, ¿no? Pero lo que digo es... Me parece, Gabriel, que estás poniendo tanto énfasis en lo que decís que hay como un golpeteo en la mesa, ¿puede ser? Ah, perdón. No, es el micrófono. Ah, el micrófono. Era el micrófono. No, yo no golpeé la mesa, no. No da. En este ámbito, el clima en general no la golpeo. Pero parecía, daba la sensación. Pablo, volvemos contigo. Yo termino con una sola cosita nada más, de describir. O sea, si vos hablas con gente, pero resulta que te entregan un documento con medidas, hace un año casi ya va a ser, y nunca contestás. Nunca. Lo recibís el coso, te sacás la foto, salís sonriente, pero no contestás nada. Si te proponen y vas a la casa Tabaré Vázquez y le llevas el documento subrayado y todo, pero nunca le contestás absolutamente nada sobre ninguna de las propuestas concretas. Entonces, la estrategia es maravillosa, apareces como dialogante, sos un buen muchacho, sonreís, salís de barba en el mercado mirando las manzanas nuevas, vas a una obra a comer asado como te recomendó Macri, vas al ómnibus igual que Macri, exactamente igual, porque además podría ser, es muy bueno el coichi, pero podría ser creativo, inventar alguna otra cosita, ¿no? Pero el problema es que en la realidad después eso termina decantando. Bueno, estábamos enfocándonos en lo que señaló Botinelli en la entrevista sobre el gobierno y su vínculo con el Frente Amplio, la forma de tratar al Frente Amplio. Más o menos creo que ese ángulo ya lo abordamos en pocos minutos. Ahora, sobre el final, creo que ustedes o algunos de ustedes tenían otros lados para destacar. Pablo quería hablar de lo que dice Botinelli sobre Cabildo Abierto. A ver. Sí, nosotros seguimos los cuatro acá y ahora quedé yo de anfitrión, así que estoy muy contento. El punto en el que me quería concentrar, el último, era que lo del manejo de la coalición, el hiperpresidencialismo que habla Botinelli, yo creo que es una decisión totalmente hecha a propósito. Esa coalición, creo que lo decía Martín, esa coalición era la única, no había para elegir, tenía que agarrar esa bolsa de gatos, y esa bolsa de gatos la decidió manejar con un liderazgo muy fuerte, porque me parece que si se hubiera hecho esa mesa chica y todo lo demás, con las diferencias que hay de lo que se sentaba en esa mesa chica, se hubiera inmovilizado la capacidad de tomar decisiones del gobierno. Eso es lo que yo pienso, digamos que no es un tema de la forma de ser del presidente, sino que es algo que a propósito está hecho como en una visión que yo comparto de que me parece que es la única para que eso trata. Y lo otro es, también si yo cambio un poquito de posición de los zapatos, del sombrero, ¿cómo es Cabildo Abierto, digamos, si se va? ¿A dónde se va? ¿Qué costo político tiene para Cabildo Abierto abandonar la coalición, victimizar a la calle? No sé si le queda afuera solamente juntarse con el Frente Amplio, lo que haría que Gabriel no vuelva ni en 3 reencarnaciones de Guatemala. Y entonces me parece que tampoco es fácil para los socios por unos años estar fuera de ese paquete que es el que los mantiene con esperanzas para poder llegar a ser gobierno en la próxima elección.
Sí, recordemos, así por lo menos brevemente, lo que dice Botinelli sobre la relación con Cabildo Abierto. Señala en un momento, le preguntan, al estar presente Lacalle en todas las negociaciones, ¿se asegura tener la continuidad de la coalición? Él contesta, diría que los vaticinios que se pueden hacer son difíciles. Lo que sí se ve es que es riesgoso. Ya lo dijo Sanguinetti en una frase, el Partido Nacional debe recordar que esto no es un gobierno blanco. Trató de sacar a Lacalle Pou del tema, pero el foco de la mención era Lacalle Pou. Efectivamente, si los socios sienten que son auxiliares o menores, su compromiso es menor. Eso ya crea un riesgo, eso no da blindaje. No es porque tengan maldad los dirigentes, todos reciben de su gente reclamos y eso debilita el apoyo al gobierno. Y ahí va lo de Cabildo Abierto. Mucho más claro es el riesgo con Cabildo Abierto, donde no solo ocurre esto, sino que hay una actitud de relativo hostigamiento. ¿Hostigamiento?, le pregunta el periodista, porque le llamó la atención el término. Y Botinelli contesta, permanentemente hay intenciones de dejar mal parado a Cabildo Abierto. Me refiero al presidente olvidándose de agradecer a Daniel Salinas con el tema de las vacunas o haciendo conferencias sobre la pandemia sin el ministro de Salud. Le insiste el periodista, ¿hay un hostigamiento de Lacalle Pou hacia Cabildo? Y Botinelli continúa, sí, lo veo por ese lado, lo cual tiene un riesgo, porque si sigue así, a Cabildo lo obliga a replegarse o a hacer un pataleo. ¿Quién sigue con este tema? Martín era, ¿no? Pero al teléfono estamos Ana Laura y yo. Entonces vamos con Ana Laura. Sí. A ver, a mí respecto del Cabildo sí me parece que comparto un poco más el diagnóstico. No sé si hostigamiento, pero sí un arrinconamiento intenso. También hay que preguntarse qué es Cabildo Abierto, ¿no? O sea, porque Cabildo Abierto también está pasando por su propio proceso de entender internamente qué son, porque Cabildo Abierto es Manini o es Lust, ¿no? ¿Qué es y cómo se va a mover Cabildo Abierto? ¿Cuál es su base verdadera de votos? También es una interrogante grande, y yo creo que así como la tenemos nosotros, la tiene el presidente, y tiene que tener cintura para manejar eso, para no llevarlo a un rincón demasiado que genere eso que bien dice Botinelli, pero también para digamos, ¿cuántos de esos votantes siguen siendo Cabildo Abierto en el hoy? Y también un tema que nos, digamos, lo hablamos en otra tertulia, no me acuerdo a raíz de qué tema, pero que tiene que ver con que por lo que pasó con Talvi, por lo que pasó con el Partido Colorado, la coalición en realidad perdió un montón de peso y de equilibrio, y en realidad la coalición, yo no sé si, de nuevo insisto, me parece que la opinión de Botinelli es de un enorme peso, es un analista que sabe mucho, pero yo no sé si no es un gobierno blanco. O sea, a mí la verdad me da dudas. Yo creo que el presidente cree que es un gobierno blanco, y creo que mucha gente cree que es un gobierno blanco, basado en que el principal líder del Partido Colorado se fue para la casa, el otro líder del Partido Colorado es un señor muy grande, que además está corrido de la esfera pública del día a día. El Partido Colorado está transitando en este momento por una crisis de liderazgo enorme, incluso por una crisis de existencia, diríamos, y Cabildo Abierto es una sustancia amorfa que es complejo saber qué es. Entonces, yo no sé si no es un gobierno blanco. Por último, ahora sí, Martín, cerramos este tema. ¿Qué tal, Emiliano? Sí, a ver, yo estoy al lado de ustedes acá en la oficina y también se me cayó todo, así que se ve que fue algo de acá. Sí, según lo que nos transmiten varios oyentes, hay un inconveniente con el acceso a Internet en varios lugares de Montevideo, por lo menos. Efectivamente nos está afectando acá en Plaza Independencia. Totalmente. Bueno, a ver, sí, para lo último, a mí de todo lo que más me pareció interesante es el análisis de cómo está articulando esta coalición. O sea, realmente me parece que no se está generando, diríamos, una nueva entidad, eso es muy notorio, y lo que comentaba Pablo hace un rato, creo que la manera en que el presidente termina de administrarla tiene que ver con lo que podría pasar si se genera una mesa o se genera algún ámbito de interacción.
da toda la sensación de que las diferencias son grandes y que hay que manejarla, diríamos, quirúrgicamente, esta coalición. Hay diferencias grandes, hay diferencias notorias, que por un bien mayor y por conveniencias también particulares y coyunturales, diríamos, viene operando, creo que va a seguir operando, pero creo que pasar a un estadio superior generaría un ruido constante que le haría muy mal al gobierno. Muy mal al gobierno. En ese sentido creo que es razonable cómo se está manejando, porque parecería que no hay un plan B, y hay que decirlo que en términos generales la actuación de Cabildo Abierto yo creo que es lo que coloca más ruido de manera constante. Enseguida completamos la tertulia con un telegrama per cápita.